En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, y como hacíamos referencia en la presentación del programa, una Semana Santa diferente, hace 36 años, y bueno, uno de los protagonistas vamos a estar presentándolo hoy. Exactamente, estamos en una semana especial de mucha reflexión, no solo desde el punto de vista religioso para aquellos que profesan la fe, sino también desde el punto de vista de la política, la democracia, en un año particular también porque se están cumpliendo 40 años del retorno de la democracia, y en ese marco vamos a recibir a una persona que está muy vinculada a la democracia, que es nada más y nada menos que Conrado Storani. ¿Cómo le va, Conrado? Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un gusto y un honor poder dialogar de esos temas después de tantos años. Bueno, ¿y cómo recuerda aquella Semana Santa de 1987 donde, corrió riesgo la continuidad democrática en la Argentina? Sin duda, yo fui uno de los protagonistas, por eso puedo afirmar de que fue realmente un intento de golpe de Estado. No prosperó porque hubo una reacción popular muy importante. Yo me acuerdo porque, es más, tuve que efectuar, yo ya era diputado nacional, nosotros habíamos avanzado sobre un montón de legislación que intentaba de alguna manera despojar a nuestra superestructura jurídica de un andamiaje jurídico totalitario. Léase las leyes que había conocida como de seguridad nacional, que había sancionado la dictadura de Onganía, que implicaba directamente la adopción de la famosa doctrina de seguridad nacional en el ámbito del manejo de no solamente de la política de defensa, sino de la seguridad interior, que no se distinguían, sino que estaban todas dentro de una. La teoría que había ahí, una teoría derivada de teorías del nazismo de Carl Schmitt, es la teoría amigo-enemigo, o sea que el enemigo estaba adentro y estaba afuera, una teoría que había implantado mucho y había impartido la Escuela de Panamá, que manejaba Estados Unidos para oficiales de toda Latinoamérica, y eso trajo como consecuencia que había mucha gente que tenía un pensamiento sesgado en esa materia, no habían escuchado otra cosa, creían que además era el esquema del mundo bipolar, donde estaba el esquema del bloque soviético, con un pacto militar que era el Pacto de Varsovia, un pacto económico que era el Comecon, y de este lado las repúblicas o los países denominados occidentales y cristianos, entre comillas, donde imperaba supuestamente los sistemas republicanos democráticos y donde además de eso estaba por supuesto una organización militar principal que era la OTAN, y también una serie de organizaciones económicas como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BIRF, en fin, había una serie de cuestiones que estaban vinculadas a dos bloques claramente planteados en el mundo bipolar que tenía territorios perfectamente delimitados de las superpotencias, tenía a su vez dentro de eso el caso de la Unión Soviética, estados vasallos que le hacían de escudo geopolítico. En el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, su gran aliado era lo que se llama tarsocracia, o sea, el dominio de los mares y las flotas que tenían en el Índico, en el sudeste asiático, en el Pacífico, en el Atlántico, etcétera, etcétera, donde dominaban. Y acá, a su vez, a los estados que estábamos bajo la órbita de lo que se denominaba el TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, bueno, una ductilidad muy grande para considerar occidental y cristiano a dictaduras de derecha total, fascistas, nazis, totalmente hechas y derechas en ese aspecto, como fue la dictadura militar que vivimos y que provocó el genocidio que todos conocemos. O sea que era un mundo muy particular. Y esa mentalidad todavía influía considerablemente cuando se producen estos sucesos de Semana Santa en sectores militares que aún no se habían retirado por razones cronológicas o no habían sido de baja por actitudes contrarias a los derechos humanos. Quiero destacar que apenas arrancó el gobierno de Alfonsín, del cual formé parte y fui
de la campaña también de los 40 años, me toca muy de cerca. Yo era el presidente de mi partido acá y tuvimos que organizar todo. Bueno, pero no quiero irme de tema, destacar que apenas arrancó, se tomaron 3 o 4 medidas importantísimas. Los famosos decretos que dan pie luego al famoso juicio de la Junta, de la cual hay tanta polémica por la película Argentina 1985. Y por otro lado, están los decretos que habilitaron, además, para poner en alguna medida un pie de igualdad a todos. ¿Por qué? Porque existía, como digo, una legislación que amparaba ese tipo de actitudes. Estaba hecha a propósito de ella. Había, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe esto, un Código de Justicia Militar que ya no existe más, que planteaba en su artículo 514, que nosotros modificamos primero y luego derogamos, donde se planteaba la obediencia ciega. O sea, el subalterno no podía revisar bajo ningún punto de vista la orden que se le impartía por parte de un superior, y así fuera un acto atroz, tenía que hacerlo. Esto venía del ejército prusiano, en fin, de toda la rémora nazi que venía dentro de nuestro país. A raíz de eso se modificó eso, se cambió y se le puso, porque además, por existir ese código, había un fuero especial que juzgaba a los militares por el tema de los excesos cometidos en la represión ilegal. Razón por la cual había un fuero especial que era los tribunales militares. Entonces, otra de las actitudes que tomó Alfonsín al comienzo fue plantear directamente ponerles un plazo determinado a los tribunales esos militares para expedirse. Si no se expedían, pasaba inmediatamente a la justicia civil, que es la que nos juzga a todos los ciudadanos por igual. ¿Ese alzamiento se da en contra de estas disposiciones de Alfonsín o eso que usted hacía referencia fundamentalmente a lo que existía en el mundo y que quería buscar rememorar viejos tiempos de retorno de un gobierno militar? Las dos cosas, ni más ni menos. Primero porque todo el avance de la legislación que se derogó y que se empezó a plantear, además yo ya estaba de diputado cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Defensa Nacional, que todavía rige, y la de Seguridad Interior, que distinguía la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Esto cerraba la brecha, pero digo que también todas esas medidas hacían de que mucha gente tenía que desfilar por tribunales. Y eso era algo complicado, porque había gente que no resistía la posibilidad de pasar y salir indemne de los tribunales. O sea, había habido, como todos saben, un gran genocidio donde había habido, y Alfonsín había planteado en su campaña, porque también esto lo quiero destacar, en la campaña, o sea, antes de ser presidente, habló de los 3 niveles de responsabilidad. Este es un tema jurídico muy importante, que luego tuvo mucho que ver con el juicio de la Junta. Son los que dieron las órdenes, los que se excedieron en el cumplimiento de las mismas y también los que cometieron actos atroces o aberrantes. Esos estaban dentro de la órbita inapelable de juzgamiento. Y cuando Alfonsín plantea esta cuestión, lo hizo la campaña, cumple con eso. Del otro lado, el Partido Justicialista proponía una amnistía, con lo cual, obviamente que hubo un voto de confianza de la gente que también seguramente votó a Alfonsín por lo que proponía en relación a la dictadura. ¿Le hubiese sido más fácil gobernar a Alfonsín si no hubiese, cumplido con eso que prometió en campaña? No, yo creo que no, porque si hay algo que a Alfonsín le pueden criticar muchas cosas, su falta de éxito en materia económica, otras cuestiones, pero si hay algo que realmente puso la pieza fundamental, y yo lo reivindico en eso, es que el sistema democrático todavía continúa. O sea, si él no hubiera tomado esas medidas, el golpe de Estado hubiera sido lamentablemente un colofón de una serie de situaciones que estaban dando, sobre todo en los sectores militares, reitero, que amparándose en cuestiones vinculadas a que pagaban el pato los que de menos jerarquía que no los demás, y estaban el famoso caso de Aldo Rico o del mismo Zaina Eldin, que luego ya inclusive se alzó contra el gobierno justicialista de Menem, acuérdense ustedes. Por eso digo que esa gente tenía como mentalidad y por ideología no creían en la democracia, o sea, creían en que ellos
tenían un papel preponderante para hacer cumplir las doctrinas impartidas en su momento oportunamente de lo que era la filosofía occidental y cristiana, entre comillas digo, porque eso da para todo. También de Occidente surgió el marxismo, ¿no es cierto? O sea, que todas esas cosas son contrasentidos que por ahí si uno hace una discusión filosófica no tienen ninguna forma de ganar, digo. ¿Y usted en qué rol, en qué momento, como diputado, en qué fue protagonista, digamos, durante esta semana clave, diríamos? Bueno, esa semana clave a mí me sorprende primero acá, en Río Cuarto, porque era justamente cuando empezaba, yo estaba ya en la Comisión de Defensa Nacional, pero no habíamos tenido, nosotros solíamos tener informes de inteligencia, no había ninguna información que alertara sobre esta situación. Me llaman a mí acá, supongamos, era el miércoles, justamente, antes de que empezara el Jueves Santo, me llaman de la Cámara y me dicen, bueno, me imponen de que en Córdoba se había negado a concurrir a los tribunales un militar, el capitán, ya me voy a acordar el nombre. Barreiro. Exactamente, Barreiro, y que por lo tanto se había metido en el tercer cuerpo y estaba como resistiendo ahí la situación, donde obviamente estaba amparado por militares que estaban en actividad. A raíz de eso, bueno, es que también me planteaban si yo podía recabar más información, o sea, con alguna gente conocida, que bueno, fuimos a Córdoba, tomamos alguna información sobre cómo era esto, y ahí me fui a Buenos Aires porque nos estaban convocando ya todos los diputados de todo el país para hacer una asamblea legislativa y hacer un respaldo al sistema democrático, cosa que se hizo, acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, fue una sesión de todo, y ahí fue por unanimidad que estuvo, debo reconocer, sobre todo el justicialismo que estaba en ese entonces embanderado en lo que se llamaba la renovación peronista, que estaba encabezada y liderada por Antonio Cafiero y por otros dirigentes, que en el caso mío el que más trataba conmigo era Miguel Ángel Toma, que era el referente del justicialismo en temas de defensa, por lo tanto sé que en eso estaban absolutamente de acuerdo de sostener el sistema democrático. No así otros, que tenían vinculaciones que venían del pasado con el peronismo y que eran los que jugaban muy fuerte a favor de lo que tendría que haber sido una amnistía, ¿no es cierto?, para terminar con este tipo de problemas. Ellos le echaban la culpa que hacíamos los juzgamientos y de que se producían estas cuestiones. Yo creo que es una de las causas, sí, pero también es porque había una mentalidad que no creía en la democracia. Entonces era tarde o temprano, por ese pretexto, por otro pretexto. Y además, si no se dejaba un ejemplo para todos los tiempos del juzgamiento, no iba a haber posibilidad de vuelta atrás en esto. O sea, fue un hecho histórico el juicio de la Junta. Hay que acordarse de que el único caso similar es Nuremberg, pero Nuremberg fue el juzgamiento de los vencidos por los vencedores. Acá fue el propio país que hizo el juzgamiento a sus propios pares, digamos, con la justicia en la mano, y no con no las potencias ocupantes y vencedoras de una guerra. Entonces, razón por la cual es un hecho que no tiene precedente y que, si bien estuvo acotado, creó, reitero, un paradigma hacia el futuro, y creo que es una de las puntales fundamentales porque hoy estamos disfrutando de la democracia. Vamos a ir a una pausa, le dejamos una pregunta pendiente para que nos responda, y es ¿qué pasó concretamente en Río Cuarto? Bueno. ¿Cómo vivió la ciudad esa Semana Santa de 1987? Bueno, regresamos de la pausa con la presencia de Conrado Storani, analizando qué es lo que pasó en Semana Santa de 1987 a 36 años y cómo se vivió en Río Cuarto. Bueno, en Río Cuarto evidentemente también hubo una gran reacción popular. El lugar, el centro de reunión era el Consejo Deliberante. Recuerdo que hicimos una marcha, ahí estuvieron coligadas todas las fuerzas políticas que tenían vigencia en la ciudad en ese entonces. Es más, yo después voy a arrimar alguna documentación gráfica donde está claro quiénes estábamos en la cabeza de esa columna. Y además, luego de eso,
hubo un estado de vigilia permanente en el Consejo Deliberante, porque obviamente se esperaba cómo iba evolucionando, sobre todo la situación en Buenos Aires, más que en Córdoba, porque en Córdoba ya estaba el tema muy acotado, eso yo lo había podido averiguar. Además había, esto lo digo, esto nunca lo he dicho, pero esto es verdad, a mí me llama por ahí Marcelo Asturin, que era uno de los miembros de mi bloque, conjuntamente con Leopoldo Moró, entonces del bloque nuestro, y me dicen, mirá, me dicen, Cacho, que es como me dicen a mí, ahí tenemos un dato que en Córdoba hay 3 o 4 militares que te mencionan a vos como potencial negociador. Pues yo estaba en defensa y tenía posiciones muy claras, dice, porque a vos saben que con vos no les macaneás, o sea, le digo, mira, le digo, yo estoy a disposición, le digo, pero le digo, acá tiene, o sea, que lo decida Alfonsín, le digo, porque creo que él está con toda la cosa en la mano. Si vamos a negociar una parte de acá, otra parte de allá, le digo, es medio peligroso eso. Me dice, pero queremos sondear. No, le digo, pará, sondear, le digo, yo ya les dije cómo está la cosa, ya está, está achacado, está aplacado. Entonces me acuerdo que lo consultan a Jaunarena, que era el ministro de Defensa, y Jaunarena me llama, estuve con él charlando un rato, y me dice, no, mira, mejor vamos a hacer la cosa de acá porque tenemos ya previsto y tenemos los pronunciamientos de la mayoría de las unidades militares que están para sostener el sistema democrático. Concretamente me dijo, y sobre todo, la decisión muy fuerte de Crespo, que era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el brigadier Crespo, hay que reconocer que también jugó fuerte a favor de la democracia. Más, se ofreció, y me consta porque estuve presente en la reunión, si hacía falta tomar acciones bélicas contra el sublevado, estaba dispuesto con aviones de la Fuerza Aérea a hacer lo que fuera necesario en ese lugar de Campo de Mayo. Me acuerdo que Alfonsín descartó esa posibilidad, pero él fue luego el que fue con Alfonsín ahí a Campo de Mayo, o sea que puso toda lo que había que poner, ¿no es cierto?, para resolver el conflicto. Así que y acá se seguían esas alternativas con mucho, yo iba y venía, era un ir y venir, hasta que el sábado a la noche, después de la Asamblea Legislativa, y me dice, bueno, la cosa final va a ser mañana domingo, que va a ser Alfonsín, nos habían explicado, lo mejor es que cada cual vuelva a su lugar de origen para poder organizar, si no salen bien las cosas, una situación de resistencia, ¿no es cierto? O sea, acá había mucha gente, y lo quiero también destacar, dirigentes no solo de mi partido, sino también de otros partidos, como el justicialismo, el socialismo y otros partidos que estaban dispuestos a resistir esas circunstancias, porque consideraban de que no había más lugares para el golpe de Estado en Argentina. Hoy estamos en 40 años del retorno de la democracia, se van a cumplir el 30 de octubre, que es la fecha en la que votamos, y después el 10 de diciembre cuando asume finalmente Alfonsín. Pero cada tanto surge la discusión respecto a si hay que cambiar las leyes y permitir, por ejemplo, que el ejército y las distintas fuerzas armadas intervengan en cuestiones como, por ejemplo, lo que se vio en Rosario. Usted fue el autor de una de esas leyes que lo prohíbe hoy taxativamente. ¿Cree que hay que analizar un cambio a 40 años o a 35 años de esa sanción? ¿Cómo ve los fenómenos que se ven en Rosario, por ejemplo, donde se pide concretamente la intervención del ejército? Bueno, en primer lugar, digo que efectivamente las leyes, la 23.554, que es la de Defensa Nacional, que es la que incumbe a las Fuerzas Armadas, y la 24.059, que es la que incumbe a la Fuerza de Seguridad, porque la Ley de Seguridad Interior, hacen una distinción clara de un campo de acción y del otro. Las Fuerzas Armadas están para prepararse, adoctrinarse y actuar en caso de un conflicto de origen externo, aunque sea dentro del territorio, pero de origen externo. Eso significa que su preparación, su
armamento, por decirlo de alguna manera, y su inteligencia tiene que estar dedicada específicamente a eso, y para eso lo hacen no solo en este país, sino en todos los países del mundo que tienen esto. Ahí no hay, si hay un ataque externo, si bien hay estrategias militares, pero la respuesta generalmente tiene que ser contundente. No se puede esperar la orden de un juez para responder. En el caso de la seguridad interior estamos hablando de la prevención y o represión de grandes delitos. Pues son delitos federales, ¿no es? Cada provincia después tiene su código de procedimiento y su policía, pero ahí es donde intervienen las fuerzas de seguridad interior que también están adoctrinadas, preparadas, de alguna manera pertrechadas para resolver ese tipo de problemas. Hablo de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina. Además de esas, están todas las fuerzas policiales provinciales que se adhirieron todas después porque por leyes convenios todas las provincias se adhirieron a esta ley de seguridad que tienen que actuar articuladamente. Esas hacen lo que tienen que hacer para la prevención y o represión de delitos, con la intervención de un juez, siempre con la justicia. Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Un caso, ante un ataque exterior, a veces hay que reaccionar con muchísima rapidez y hay una cadena de mandos, que además nosotros la modificamos, esto también es muy importante dentro de la democracia. El comandante en jefe es solamente el presidente de los argentinos elegido legítimamente. Después viene el jefe de Estado Mayor conjunto. Y de ahí se derivan los jefes de Estado Mayor de cada una de las fuerzas. O sea que hay una cadena de mandos muy directa con el presidente, el ministro de Defensa, que es el que da la cadena de órdenes y de mando que es muy rápida para ese tema. Razón por la cual nunca tampoco el tema vinculado a la defensa está desvinculado de la legitimidad de quien ejerce el poder, ¿no es cierto? O sea, el presidente de la República o el ministro de Defensa. Hay una serie de protocolos que se cumplen. Yo que he estado varias veces en el Ministerio de Defensa cumpliendo funciones, conozco perfectamente cómo son y son muy rápidos para dar respuesta. Pero reitero, las Fuerzas Armadas no están preparadas para el combate del delito en las ciudades. Y además quiero acotar, en los países que se utilizó a las Fuerzas Armadas fracasaron. Véase, tengo un dossier que lo puedo poner a disposición de quien lo quiera ver, de México, donde las Fuerzas Armadas hacen una autocrítica de su intervención en el combate al narcotráfico, porque el poder de corrupción que tiene el narcotráfico es tan grande que le habían creado un Estado dentro del Estado con las propias Fuerzas Armadas. Y en Colombia pasó algo parecido, con la diferencia que en Colombia estaba inmerso dentro de una guerra civil entre las FARC, que eran de izquierda, con las fuerzas paramilitares de ultraderecha, y dentro de eso el narcotráfico, que era abonado para los dos lados, porque eran los que financiaban una cosa y la otra. Y el ejército regular al medio, con imposiciones a veces de tener que recuperar territorios que estaban ocupados. En eso sí tiene que actuar las Fuerzas Armadas. Si a mí viene una fuerza y me ocupa territorio, las Fuerzas Armadas son las que tienen que actuar. Pero no para ir a ver si vamos a hacer la inteligencia sobre el narcotraficante, porque ahí se las desvirtúa de las funciones que cumplen y además no están preparadas para eso. Además, no tienen armamento para eso. Van a ir con un tanque. O sea, con un cañón no se puede, o sea, es otra cosa. Entonces, por eso las fuerzas adecuadas y que están muy bien preparadas es la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina. Lo que pasa es que hay que dotarlas de medios y darles la cantidad de medios que hay. Ustedes ven todos estos líos que pasan ahora. ¿Quiénes actúan? Actúan la fuerza de seguridad. Estamos 40 años de democracia y bueno, apelo a su poder de síntesis en un minuto. Sí. Que nos pueda decir si la democracia ya es adulta, está asegurada en nuestro país. Comenzando con lo que hoy habíamos iniciado, obviamente, el diálogo que tiene que ver con Semana Santa, 36 años, digamos. Sí, yo creo que, bueno, este año se cumplen 40 años del inicio de este proceso. Soy uno de los sobrevivientes y me enorgullezco de ello, porque realmente creo que ha sido un proceso. Nosotros en la dictadura sufrimos mucho también y eso trajo como consecuencia de que sepamos que
la democracia es perfectible y tiene defectos, no hay ninguna duda. Hoy en día está muy cuestionada, yo soy consciente de eso, hay hechos y sucesos que hablan a las claras del hartazgo de muchos sectores de la población, pero no creo que haya mejor sistema para poder vincular y mediar entre los intereses que existen en una sociedad para poder hacer la síntesis y salir adelante. No lo veo. O sea, si a mí me dicen, ¿por qué? Porque yo creo en los sistemas policlasistas. Ahora si me dicen, queremos realmente que una clase social sea la que esté por encima de todas las otras, y bueno, yo no coincido con ese tipo de matrices ideológicas. Yo creo, y por eso milito en un partido que es multiclasista, donde vale tanto un trabajador como vale un productor, como vale un empresario. Entonces yo creo que en eso tiene que ser valorado. Porque el Estado tiene que ser usado para mediar entre los distintos conflictos que existen en la sociedad. Hay permanentemente conflictos en la sociedad, pero el Estado tiene que ser el mediador y para hacer una síntesis y salir adelante. Hoy con las grietas no sirve. No sirve porque existe, en vez de un conflicto, es un conflicto inarreglable y eso no sirve. Yo no coincido con las grietas, ni de un lado ni de otro lado. Yo soy un tipo que cree en la síntesis, yo creo que hay que buscar la forma, porque además las grietas las hacen los dirigentes, guarda, el pueblo abajo sufre igual. El que tiene un color político, otro color político, el que tiene que ir a la verdulería o a la carnicería, hoy como están los precios o al supermercado, no le preguntan si es radical, peronista, socialista, comunista, no llega igual. Gracias, y entonces eso es lo que yo digo, no sirve la grieta. A 37 años a 36 años de la Semana Santa de 1987 y a 40 años del retorno a la democracia, hemos conversado con Conrado Storani, a quien le agradecemos mucho. No, el agradecido soy yo y siempre quedo a disposición. Ha sido un gusto tener esta charla con ustedes. Igualmente. Gracias a todos. Buenas tardes.